complot para derrocar a Gustavo Petro? El ex canciller colombiano Álvaro Leiva es investigado por la Fiscalía por conspirar contra el mandatario. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con la mirada puesta en Colombia. Hay audios, hay cartas, hay revelaciones importantes que se filtraron en los últimos días. Para eso, para profundizar, vamos a hablar con el politólogo colombiano Isaac Morales. Él es coordinador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES. ¿Quieren tumbar al presidente colombiano? ¿Ustedes qué creen? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios y los leo. Vamos ahora a hacer un contacto con Colombia. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a toda la audiencia también. Gracias a ti. ¿Cómo ves este caso del ex canciller colombiano Álvaro Leiva, acusado de conspiración y traición a la patria en el marco de esta investigación que está haciendo la Fiscalía hacia un posible golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro? ¿Qué alcance han tenido estas revelaciones? Hay cartas, hay audios. Sí, lo primero que hay que decir y que yo creo que es parte importante del contexto es precisamente eso, que se venía de una seguidilla de dos cartas que había publicado el ex canciller, el señor Álvaro Leiva, en el que acusaba al presidente Gustavo Petro de que era una persona que básicamente le había quedado grande de gobernar y que según el señor Leiva pues era una persona adicta al consumo de las drogas y que no había sido como capaz de responder a las necesidades de llevar las riendas de este país. Uno se esperaba que podría pasar una tercera carta. Se publicaron dos cartas en su momento, pero la revelación que hace el diario El País de España, que son unos audios bastante comprometedores en los que se escucha claramente al señor Leiva tratando de fraguar una suerte de golpe de Estado en el que además vincula o pretendía vincular a diversos actores, tanto del nivel nacional como del nivel internacional. Entre esos candidatos o precandidatos a las elecciones del 2026, menciona claramente a la precandidata Vicky Ávila y al precandidato hoy en cuidados intensivos, el señor Miguel Uribe. Hace también el llamado a que hay que pensarse en convocar a grupos de organizaciones delincuenciales como el ELN, el Clan del Golfo. Va y toca la puerta también de los republicanos, específicamente de Balad, que son unos republicanos también cercanos al canciller. Em, y pues que también deja mucho que desear porque ni siquiera yo creo que a la oposición más grande de este país se le ha ocurrido pensar en fraguar un golpe de Estado de esa manera. Entonces, lo que llama mucho la atención es que haya sido una persona que estuvo en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro en su momento, pues fue su canciller, es una persona que ha sido muy cercana a los procesos de paz de este país y pues sorprende muchísimo las reacciones que ha tenido en contra del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Hay varias interpretaciones, muchos dicen que tienen que ver con una suerte de peleas personales, por así decirlo. El mismo presidente Gustavo Petro, antes de que se publicaran los audios del país, había advertido que una persona cercana a su gobierno estaba fraguando ese golpe de Estado. Y pues él lo que dice el presidente es que básicamente se trata por el hecho de que el hijo de Leiva no fue nombrado canciller o que no se le ha dado un cargo importante en este país. Entonces, deja mucho que desear. Esto pareciera como una novela eh, bastante compleja. Leiva además reconocido durante muchas décadas como un promotor de la paz, ¿no? Lo que extrañaba justamente qué pasó en todos estos años, cuál fue el cambio. Leía unas declaraciones suyas, Isaac, en donde él negaba estar fraguando un golpe de Estado. Sin embargo, en los audios se les escucha decir hay que sacar a este tipo, por el presidente Gustavo Petro, puede Sí. ser a través, ¿no? Actores armados y no armados. ¿Cómo se leen estas frases en la que él niega por un lado, pero por el otro se lo escucha decir, bueno, vamos adelante, hay que sacarlo? Sí, yo creo que ahí lo que queda claro es que el mismo Álvaro Leiva no era capaz o no era consciente de lo que podía significar el alcance de sus palabras porque los audios igual quedan grabados. Claro. Adicionalmente, también llama mucho la atención que posterior a la publicación de los audios, la precandidata Vicky Ávila le hace una suerte de entrevista
que Vicky Ávila pues es periodista, entonces esa llamada que le hace suena mucho más a entrevista y le pide que aclare por qué está mencionando el nombre de Vicky Ávila en esos audios. En ese momento, o con esa entrevista que le hace Vicky Ávila, el señor Álvaro Leiva no niega tampoco que haya tenido esa conversación. De hecho, acepta que fue dentro de un restaurante y que él no supo que fue grabado. Es decir, por más de que ya haya salido a declarar que no estaba fraguando un golpe de Estado, lo que sí es evidente es que aceptó el hecho de que lo había mencionado y que otra persona pues lo estuvo grabando y fueron los audios que se conocieron a través del diario El País de España. Pero esto también deja mucho también el hecho de que pareciera que se desconociera por parte del señor Leiva cuáles son el deber de las cosas dentro de la institucionalidad colombiana. El presidente Gustavo Petro, gústele a quien no le guste, pues fue elegido democráticamente, está dentro del marco legal de su gobierno y pues llama demasiado la atención y preocupa muchísimo que una persona que fue en algún sentido resucitada por el mismo Gustavo Petro como el señor Álvaro Leiva y hoy esté tratando de pensarse en ese tipo de golpes de Estado y pues como controvertir completamente el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces pareciera que está muy fuera de los cabales normales de lo que debería ser un ex canciller. Y como decía ahorita, ni siquiera a la oposición más fuerte en cabeza del Centro Democrático se le había escuchado o una cosa así se había hecho pública como la que estaba planteando el señor Álvaro Leiva. No es algo nuevo en las declaraciones del presidente Gustavo Petro en que se estaba gestando un golpe blando en su contra, ¿no? Casi ya al comenzar su mandato escuchábamos él su preocupación. Pero más allá de eso, y a la luz de lo que está ocurriendo y que la Fiscalía está investigando, Isa, ¿qué tan frágil es hoy la democracia colombiana con este tipo de maniobras? Yo creo que la democracia colombiana hoy está demasiado polarizada, ¿sí? Entonces cualquier tipo de manifestaciones de este carácter como la que hace el señor Leiva, pues tiende la balanza de un lado más al otro. Y todo esto debido a la particularidad de que el gobierno del presidente Petro, pues es el primer gobierno de izquierda. Llevamos décadas de gobiernos de derecha y que eso ha molestado a muchos sectores y ha sido como la preocupación sobre todo de sectores de la derecha y de la extrema derecha de que se repliquen modelos de otros gobiernos de izquierda, como latinoamericanos, como en Venezuela o como en Ecuador en su momento, y pues está ese miedo latente, pero la polarización existe. Lo que nosotros siempre hemos dicho y desde la fundación y desde los diferentes estudios y los análisis que se han hecho es que Colombia tiene una particularidad y es que tiene una institucionalidad lo suficientemente fuerte que impide que ese tipo de situaciones como las vimos en países vecinos pues se repitan y la institucionalidad permite que los gobiernos elegidos democráticamente pues se sustenten durante los 4 años de gobierno que tienen pues como por mandato popular o por mandato legal también. Entonces digamos que hay, además a pesar de que exista esa polarización y esas dificultades con relación a las posturas ideológicas, hay una cierta garantía dentro de la institucionalidad que pues impide que este tipo de situaciones escalen de alguna u otra manera. Entonces termina convirtiéndose en una situación de rencillas personales, digamos, como de discusiones dentro de las diferentes posturas ideológicas, pero en el marco de lo democrático y de lo legal y constitucional de este país, muy seguramente vamos a tener elecciones el 30 de mayo del 2026, se elegirá un nuevo presidente o nueva presidenta y hasta ahí llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Al contrario, ha sido la derecha, incluso en cabeza del presidente Álvaro Uribe, que modificó la constitución, se hizo reelegir y pues ahí sí los miedos no se hicieron tan latentes como está ahorita. Entonces lo que quiero decir es, existe un grado de polarización claro, que es muy subjetivo, pero también existe un cierto blindaje institucional que permite las garantías de transiciones de poder y que hayan pues los cambios de acuerdo a como las elecciones y el pueblo lo decida. ¿Y quiénes se benefician con estos intentos de desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es que a pesar de que hay una institucionalidad y que se permiten unas elecciones cada cierto tiempo, la campaña electoral y las posturas ideológicas empiezan muy temprano, Ujú. mucho, mucho tiempo antes. Entonces yo creo que esto beneficia a ciertos sectores que están tratando de capitalizar ese antipetrismo, por así decirlo, o unos sectores del centro derecha que en su momento estuvieron con el presidente Gustavo Petro y ahorita se alejan
como para tratar también de capitalizar todas estas expresiones y todas estas formas de pensar en pro de las elecciones del 2026. Esto ya va a ser, digamos, un tema muy de campaña electoral que pues definitivamente lo que termina beneficiando es a ciertos sectores, pero también lo que deja ver es que termina la disputa política en diferentes escenarios. Entonces, tú te has dado cuenta cómo hay unos sectores de la derecha que piden salir a marchar al pueblo, pero también el presidente Petro pide al pueblo salir a marchar y entonces se vuelve como en una puja de la democracia en las calles. Al fin y al cabo, pues lo que veremos es el resultado de las urnas dentro de ya 11 meses de lo que va a pasar. Entonces yo creo que el beneficio está muy también dado en pro de la campaña electoral, que nosotros desde la fundación ya lo venimos monitoreando desde principios de este año. O sea, más de un año antes de las elecciones, Ujú. ya estamos hoy en una dinámica electoral y pues benefician de alguna u otra manera a esos sectores del antipetrismo o de la derecha o de la centroderecha que se aparta mucho del gobierno del presidente Petro. Pero igual llama también mucho la atención porque incluso hay encuestas que han demostrado que en eventuales escenarios electorales, pues al petrismo no le va a ir tan mal. Como que hay ¿No? sectores populares que aún siguen respaldando el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Yo no creo que pase, pero todavía tiene una base electoral y popular lo suficientemente fuerte que pues da cuenta de ello. Isaac, tú eres colombiano, vives además en el país, así que lo que cuentes es muy importante porque es desde dentro, más allá de lo que se ve en la región. Coordinás además un área dirigida a la gobernabilidad y la democracia. ¿Tiene confianza el gobierno en estos momentos de las fuerzas militares y de la policía? Bueno, tanto sí que pretende esa confianza nombrando a un ex militar ministro de Defensa. El Ujú. señor Pedro Sánchez venía de ser un general de la Fuerza Aérea y se convierte en ministro de la Defensa. Obviamente tiene que hacer uso del retiro para poder asumir el mando pues, desde el Ministerio de Defensa. En 35 años no habíamos visto un ministro de Defensa militar o ex militar. Y eso puede interpretarse de dos formas. Uno, que hay una dificultad para que el gobierno tenga ese respaldo por parte de las fuerzas militares y es como un gesto de coqueteo, por así decirlo, poner a un ex militar dentro del Ministerio de Defensa. Porque también hay muchas interpretaciones que hablaban de una suerte de brazos caídos, que el ejército y la policía no estaba cumpliendo con el deber constitucional que se le corresponde porque era un gobierno de izquierda, pero pues lo que hemos visto es que las fuerzas militares de alguna u otra forma también hacen el buen uso y el respeto de la Constitución y la ley, reconociendo al presidente como comandante en jefe. Entonces yo creo que hay dos variables ahí o dos escenarios muy grandes en los que trata como de buscar ese punto medio con ciertas dificultades, porque hay que decir también que el tema de seguridad ha sido de los talones, del talón de Aquiles, por así decirlo, del gobierno del presidente Petro, con una dispersión de grupos armados, unas condiciones de violencia bien complejas, que pues de alguna u otra forma dejan entrever el alcance o la voluntad política, por así decirlo, de las fuerzas militares. Tendríamos que entrar a detallar cómo han sido el comportamiento de cifras y delitos. El presidente siempre saca a relucir que los homicidios han bajado, pero la presencia de organizaciones, la presencia de cultivos de uso ilícito ha aumentado y pues es bastante complejo. Pero en términos generales, yo creo que la fuerza todavía sigue respetando dentro del marco de lo constitucional y de lo legal el rol del presidente Gustavo Petro como comandante jefe de las fuerzas militares y eso lo hemos visto. Ujú. ¿Considerás que que está ocurriendo con el ex canciller Leiva es parte de una campaña más amplia para frenar el proyecto político de Petro? Yo creo que Leiva no actúa solo. Yo Ujú. creo que Leiva no está actuando solo o no actuaba solo en su momento. Yo creo que ahorita, después de que se revelan los audios, Leiva seguramente se recogerá porque ya quedó muy mal parado con relación a lo que había sido sus cartas y pues los audios son lo suficientemente claros. Pero de hecho las dudas las hemos manifestado nosotros también desde la Fundación y desde la línea de democracia y gobernabilidad. Es cuál es ese sector que respalda la idea del señor Álvaro Leiva o si hay un sector detrás de Álvaro Leiva diciendo como, bueno, podemos promover esto y lo podemos hacer posible, pero no es claro todavía cuál es ese sector. Tanto así que la derecha, entre esta Vicky Ávila, se desprende de esa idea de los audios y le pide aclarar que ella no tiene nada que ver con eso,
precisamente porque pues no se tiene claridad sobre quiénes están, con quién está actuando el señor Leiva. Yo no creo que lo haya hecho solo, yo creo que de alguna u otra forma hay un sector que sí ha planteado esto, pero también es esos mismos sectores de centro y de centro derecha, de extrema derecha, pues saben que no pueden entrar a jugar en esas dinámicas porque podrían, digamos, tener resultados contraproducentes para las elecciones del 2026. Ahora, todo es de cara a las elecciones del próximo año. Yo creo que va a ser bien, bien complejo, pero lo difícil es determinar con quién estaba actuando el señor Leiva. Pensando un poco en lo que han sido los golpes de estados en la década del 70, del 80, en toda América Latina, ¿este es un tema interno o puede haber agentes externos? Bueno, ya vimos cómo los republicanos ni siquiera le prestaron atención Sí. al señor Leiva. O sea, fue a buscarlos. Mario Balart le dice prácticamente que lo ignora, no le hace caso al proyecto político, al proyecto de golpe de Estado del señor Leiva. Y pues ahí queda por parte de los Estados Unidos. Yo también creo que Estados Unidos no se metería hoy en una dinámica de golpe de Estado en la región. No le convendría. Pero vuelvo y digo, yo creo que Leiva no actuaba solo y yo creo que eso lo estaban actuando actores, sobre todo, lo estaban fraguando sobre todo actores internos y tratando de buscar un respaldo internacional. Yo vuelvo e insisto, de todas formas hay una suerte de blindaje institucional que impide que este tipo de situaciones se dé. Las fuerzas militares también tienen esa pues, lógica muy castrense de respetar el mandato popular y de pues, respetar también su dinámica pues, militar en el marco de lo que ha sido el rol del presidente como comandante en jefe. Entonces, yo creo que actores externos no tanto, pero sí ciertos sectores internos que pueden estar pensando en esa idea de un golpe de Estado. Isaac, ¿y cómo debería actuar a partir de ahora la justicia, ¿no? Que está analizando estas revelaciones? Bueno, eso es clave porque el presidente denuncia penalmente al señor Leiva por traición a la patria. Hay un montón de delitos que bueno, de denuncias que le hace el presidente Gustavo Petro y es la fiscalía la que tiene que entrar a investigar ahorita realmente cuáles fueron los alcances o las pretensiones de su, de su intención de golpe de Estado. Entonces, el Poder Judicial es quien debe determinar realmente el alcance de lo que se estaba fraguando y de buscar total garantía para que el gobierno pues termine su periodo y se puedan dar también garantías reales de las elecciones del próximo año. Entonces yo creo que ahí la fiscalía, muy seguramente las cortes, yo creo que la Corte Suprema de Justicia tendrá que entrar a definir también cuál fue el rol del señor Leiva para buscar desestabilizar la institucionalidad del Estado y el gobierno del presidente Petro. Es que no son no son audios cualquiera, son situaciones bastante delicadas que atentan en contra de la institucionalidad y de la capacidad del gobierno actual de Colombia, que eso podría generar podría resultar en una inestabilidad muchísimo más grande. O sea, sumada a todos los problemas que ya existen de violencia, de pobreza, sería muy, muy complejo para Colombia que hubiese una incidencia de un golpe de Estado con apoyo militar, que sería bien complejo. Vamos a seguir de cerca desde Enfoque con este tema. Isaac Morales, politólogo colombiano, coordinador de la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Ana, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes también. Enfoque. Es momento de despedirme. Quiero consultarles si ustedes creen que hay un intento de derrocar al presidente colombiano Gustavo Petro. Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios que los voy a leer. Sean parte de esta comunidad que le gusta, le interesa estar informados, saber lo que pasa, tener una mente analítica y, ¿por qué no?, cuestionar al mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque.